Conversemos esta mañana, a esta hora, con el periodista Carlos Franco, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de Donald, de aprendiz a presidente. Vamos a hablar de Donald Trump. ¿Cómo estás, Carlos Franco? Un gusto, Juan Manuel, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Atentos. Gracias por estar con nosotros. Oye, Carlos, nosotros estamos a la espera de uno de los veredictos, ¿no?, de los juicios que afecta a Donald Trump, el caso Stormy Daniels, que está entrando en esta fase decisiva. Y déjame preguntarte primero, yo te voy a pedir, voy a abusar de la confianza y la amistad, que primero recordemos un poquitito por qué este caso, que pareciera ser una cuestión que si bien puede ser un tanto escandalosa, uno podría pensar que es más bien de la vida personal de alguien, y sin embargo se convierte en un juicio que tiene características también eminentemente políticas. Sí, es cierto. Haciendo un resumen para dar el contexto del punto en el que estamos, Trump por primera vez es un expresidente que enfrenta a la justicia en calidad de imputado. Antes, varios siglos atrás, hubo algún personaje que por un problema de infracción de tránsito, en tiempos de carruajes, tuvo una falta de ese tipo, pero jamás habíamos visto un expresidente en esta condición, y menos todavía un expresidente que está postulando a la presidencia otra vez. Candidatos encarcelados hubo, pero candidatos con tan pocas posibilidades que ni siquiera dan para el recuento. Entonces la situación de Trump es la siguiente: enfrenta hoy día el veredicto, segundo día de posible veredicto de un jurado de 12 personas que tiene que decir si es culpable o inocente de la falsificación de 34 papeles que tienen que ver con facturas y boletas que él dijo que eran gastos de campaña, pero en realidad, aparentemente, según la acusación que él tiene encima, habrían sido usadas esas platas, $130,000, para silenciar a Stormy Daniels, una actriz porno con la que tuvo relaciones sexuales en 2006, y él no quería que se supiera en el año 2016. Y en el día 1 no hay veredicto. Ayer hubo horas y horas de discusión entre los 12 del jurado y no había veredicto. Y hoy día estamos ahí en vilo. Ya, ¿esto qué podría representar para Donald Trump? ¿Podría representar eventualmente que vaya a la cárcel? ¿Este fallo es apelable? Entiendo que se abren escenarios así. Sí, se abren escenarios así. La verdad es que profesores de derecho que han sido citados por medios de comunicación reputados en Estados Unidos, qué sé yo, el New York Times, Washington Post, han dicho que es bien difícil que llegue a la cárcel. La verdad es que lo más probable, si es que es encontrado culpable, es que tenga que pagar una multa. También es bien difícil que esto vaya a afectar de manera determinante su carrera presidencial. Digo de manera determinante en cuanto a que lo saquen como candidato, porque eso no va a pasar. Hubo intentos de sacarlo de las papeletas de primarias del Partido Republicano. Unos estados dieron esa pelea y fue infructuosa. Ya quitarlo de la papeleta incluso podría transgredir un derecho que tiene el Partido Republicano de presentar el candidato que el partido desea. Ahí hay todo un enredo que va por otro carril, por lo tanto es bien difícil que eso llegue a pasar. Pero sí puede afectar la imagen de Trump, y sin duda le está afectando. Y si eso llega a un punto alto, ese nivel de afectación podría determinar que Trump finalmente pierda un electorado importante el día de la votación. Es decir, si tiene alguna afectación en cuanto a sus posibilidades de ser presidente otra vez, yo creo que eso se va a decidir en las urnas y no en lo de hoy día. De hecho, yo creo que va a ser bien difícil que el jurado llegue a una decisión tan tajante en pocas horas. Yo creo que esto se va a dilatar. Puedo equivocarme, pero creo que se va a dilatar un poco. Ahora, entiendo que si Trump es condenado eh, y por lo tanto se establece que cometió un delito, sería la primera vez, ¿no? Y se trata de un delito no violento, por lo que la cárcel podría ser una posibilidad realmente muy, muy baja en este caso. Sí, la cárcel es una posibilidad muy, muy baja. Y en este sentido, igual es bueno meterse un poquito en la cabeza del jurado. No se sabe quiénes son los 12 del jurado. Se sacan algunas cosas de su perfil. Por ejemplo, se ha comentado mucho que hay uno que declaró, porque les hacen muchas preguntas para tratar de ver si son el jurado más fiable o no, si es que van a tener un punto de vista ecuánime y con la distancia prudente para enjuiciar a un presidente, un expresidente. Se ha dicho que hay uno de ellos que tiene como una de sus fuentes de información prioritaria en la red social de Trump. Por lo tanto, podría ser ese un punto de quiebre. Y ahí, ¿por qué lo marco? Que ese pequeño detalle, porque en eso se juega la decisión de hoy, o si es que no es hoy, de días más o semanas más, porque podría durar semanas. Porque los 12 tienen que estar de acuerdo en todos los cargos, en los 34 cargos. Cada una de las falsificaciones de documentos constituye un cargo y tienen que estar de acuerdo en los 34. Los 12, a favor o en contra.
porque si se produjese un problema mayor en el que no están de acuerdo y tienen tal nivel de desacuerdo que van a tener que acudir al juez para decirle, sabe que aquí no llegamos a ningún punto, ahí el juez puede declarar nulo el juicio, y eso sí que sería un tremendo problema, porque yo no sé si va a tener los recursos y el ánimo la fiscalía de insistir en el punto. Ya. Trump tiene por delante varios otros procesos abiertos. No te voy a pedir porque no hay que, digamos, abusar de la amistad, ¿no? Pero que detallemos cada uno de ellos. Pero ¿hay alguno en el que Donald Trump realmente corra riesgo y que pueda eventualmente tener un efecto no solo procesal, sino que también político sobre él, como por ejemplo el que lo involucra como el haber, digamos, asusado a las masas para la toma del Capitolio? Sí, ese tuvo su momento. Diría yo que los intentos de sacarlo de las papeletas de primarias fueron aquel momento, porque aquí la figura con la cual es expuesto el personaje es lo relevante, la figura legal o digamos el concepto que lo pone en riesgo, que pone en riesgo su condición de candidato en este caso. Y en este caso, la figura del Capitolio fue finalmente atentar contra la institucionalidad. Y ese es un argumento de peso en una carrera política, en una carrera presidencial. Y ese argumento lo tomaron un par de estados para poder quitarlo de la papeleta. Si lo quitan de la papeleta, no era entonces un posible representante republicano en la recta final, que Ajá. sería la competición ya con Joe Biden, y eso no dio fruto. Entonces yo lo veo bien difícil. El único camino, creo yo, donde vamos a ver a Trump es aquí. Y si me permites decirlo, yo insistentemente he dicho en un par de columnas y lo que sostengo también, habiendo leído al personaje, yo creo que aquí, si bien se ve feo en las fotos, estas fotos son muy feas las de Trump, creo yo que las fotos de las encuestas dicen otra cosa, y ahí hay un tremendo problema porque en esas fotos quien luce peor es Biden. Entonces, yo creo que ahí entre foto y foto es como cuando alguien te dice no me gusta tomarme foto porque me veo mal, y al final cuando la tomaron te diste cuenta que tú te ves peor. Ya, está buena. Me gusta la analogía. Ahora hablemos un poquitito del respaldo que tiene Donald Trump, porque pareciera que es como de teflón, nada se le pega, ¿no? No importa lo que le pase, hay un nivel de respaldo que tiene y la gente disocia las acusaciones que lo afectan del potencial expresidente volviendo a ser presidente, ¿no? ¿Cómo habría que entender el proceso que hace el electorado para respaldar a un candidato que al mismo tiempo aparece tan cuestionado en términos judiciales? Que no son tiempos de certezas que a ellos les den seguridad. Para ellos es todo súper incierto para el electorado. Entonces, cada cual se aferra a lo que puede, y Trump representa una forma de seguridad para aquellos que dentro de lo incorrecto, dentro de lo anti-institucional, de lo fuera del establishment que es, consideran que eso por lo menos es, bajo la lógica de lo que usamos coloquialmente en Chile, mejor diablo conocido que otro por conocer, es un diablo conocido. No es que Biden no lo sea, ¿no? Porque es un presidente, porque ha tenido un ejercicio de gobierno, pero el deterioro de Biden es lo que preocupa. De si va a aguantar 4 años más es lo que preocupa. Y la inexistencia, la imposibilidad de que el Partido Demócrata pueda ofrecer otra carta, porque definitivamente va a ser Biden el que llega hasta la última parte de la elección. Eso es lo que pone en entredicho. No es que Trump haya ido mejorando en el tiempo, es que no ha tenido un contendor que ofrezca una cosa que tenga más seguridad para el electorado. Y en ese sentido, yo creo que es súper clave lo que uno ha visto en algunas presentaciones públicas, algunos encuentros internacionales de Joe Biden con otros mandatarios, donde se le ha visto errático. Eso sí preocupa al electorado norteamericano. Y la pregunta es, ¿qué es peor, no? Por ahí va en algunos casos. Ya, ¿por qué? No, más que el por qué. ¿Cómo evalúa en general el norteamericano al presidente Joe Biden? La verdad es que yo no he visto la pregunta directa en alguna de las encuestas que probablemente se ha hecho. No he visto la pregunta directa de cuál es el mayor atributo que ellos destacan, o qué es lo que más les preocupa. Pero si uno va viendo las caracterizaciones de encuestas, y ahí yo recomiendo que seguir un sitio 538, 538 en inglés, y es un sitio especializado en análisis de datos. 538 haciendo referencia al número de votos electorales que necesita un presidente para llegar los que se disputan, digo, para llegar a la presidencia, ¿cierto?
Hay varias encuestas que presenta este sitio donde uno puede ir observando las características de cómo se constituyen y ahí uno ve las fortalezas y debilidades que más preocupan y que más desean los norteamericanos en sus inclinaciones de voto, en los sondeos, ¿no? Y yo creo que lo que más relevan de Biden es la capacidad de relevar lo institucional por sobre cualquier exabrupto personal, que ese era un rollo con el que Trump ha tenido que lidiar, sobre todo una vez que salió de la Casa Blanca. Pero la mayor preocupación es la edad y el deterioro, porque esta tesis de la demencia senil, que a través de memes y otras cosas el equipo de Trump ha tratado de ir viralizando, de una u otra manera se ha enquistado en la cabeza del votante. Ah, Y aquí también está ahora, otra cosa que... perdona, ¿cuánto ha contribuido que efectivamente hemos visto a un Joe Biden en muchos momentos de actividades públicas bastante errático, perdido, A mirando tropezones, multados, tropezones, sí, sí. estirando la mano para saludar a alguien que no está, como dudando hacia dónde tiene que caminar, que a veces se le ve un poco lento? O sea, la verdad es que, claro, uno podría decir que si fueran un par de episodios simplemente serían anecdóticos, pero ya no son solamente un par de episodios. Este es un presidente en la historia norteamericana. De hecho, es de los presidentes que menos veces ha conversado con la prensa o ha dado entrevistas tú a tú, digamos, y se pensaba que Donald Trump era uno de ellos, pero Joe Biden incluso todavía más, porque precisamente pareciera que lo cuidan de que se le note que efectivamente, dicho así como en buen chileno, a veces anda un poco ido. Sí. Esa es la incertidumbre que genera. En el caso de Trump es como, bueno, si ya sabemos cuál, o sea, aquí ya llegó al límite, ya sabemos cuál es el límite. Claro. Y para un grupo, no digo que ese grupo sea mayoritario, pero para un grupo eso da cierto nivel de tranquilidad o certeza. Y yo quisiera hacer un punto que tiene relación con esto de los conceptos que te decía yo, el concepto con el cual es expuesto hoy día Trump. Porque para un gran grupo de personas que estamos del otro lado del mundo acá, o incluso millones de norteamericanos que están siguiendo el juicio a través de la televisión, para ellos es si se acostó o no se acostó, si tuvo relaciones o no tuvo relaciones con Stormy Daniels. Pero eso no es lo que va a evaluar el jurado. El jurado tiene que evaluar las 34 causas que son estas falsificaciones de documentos, ¿no? Y el detalle es que la palabra que tienen que usar ellos es fraude electoral. Entonces, les piden que decidan si es culpable o inocente sobre si tergiversó el sentido de las boletas de campaña, pero en realidad la figura por la cual lo van a sentenciar es fraude electoral, porque eso constituye un engaño ante el electorado de 2016. Y hay algunos profesores de derecho que han dicho, esto va a confundir mucho a la gente, porque ese nivel de sentencia o poner sobre una persona esa etiqueta es una etiqueta muy fuerte que probablemente algunas personas se van a sentir culposas y algo timoratas de tomar una decisión tan tajante y por ahí podría pasar el nivel de indecisión que tiene hoy día el electorado. Y esto tiene que ver también con Biden o Trump, porque la gente dice, bueno, me están poniendo en televisión a un Trump acusado de fraude electoral cuando en realidad él acusaba fraude. No sé, no entiendo nada. Eh, ¿Por qué el Partido Demócrata no sé si lo hizo realmente, pero al menos de cara a la ciudadanía tengo la idea de que realmente no, evaluó si era Joe Biden el mejor candidato para competirle a Donald Trump? Yo creo que estaban un poquitito atrapados por la tradición. No lo puedo ver de otra manera. Yo he llegado a pensar de que en realidad lo dejaron en manos del Partido Republicano que se quisieran cargo del problema, porque después de todo lo que hizo Trump asusando a grupos que se fueran a tomar el Capitolio, todas las acusaciones que hubo de papeles que aparentemente hizo desaparecer, de espionaje, de ahora lo de falsificación de boletas y este eventual fraude electoral, todas esas cosas fueron restándole crédito a Trump dentro de la institucionalidad del Partido Republicano. Y a mí me da la sensación de que el Partido Demócrata descansó en dos cosas, y ahí se equivocó. Descansó en la tradición, en lo complejo que sería tener que explicar el no darle la oportunidad a un presidente a que repostulara, a que mantuviera 4 años más, porque eso es una tradición que salvo que un presidente esté impedido para hacerlo, digamos, legalmente, no ha pasado que no se presente por segundo mandato. Quedaron atrapados en esa costumbre y además en el hecho de que el Partido Republicano
no iba a permitir que Trump se constituyera en una tercera fuerza. El detalle es que sí se ha constituido en una tercera fuerza, porque aunque va a representar al partido, no ha tenido ningún empacho en desapegarse de los principios del propio partido. Sigue siendo, y con esteroides, ese personaje que fue en 2016. Ya, las posibilidades de Joe Biden o de Donald Trump de ganar, ¿quién está hoy día, yo sé que falta para noviembre, pero quién está hoy día más cerca de esa posibilidad? Trump. Trump está más cerca hoy día por las encuestas. Yo la verdad es que, mira, publiqué el libro Donald de Aprendiz a Presidente, tú lo decías al comienzo de mi presentación, y el libro nació porque yo publiqué una columna en Diario Pulso hace hartos años ya, el día de la elección aquella, de 2016, que decía gana Hillary. Entonces, no puedo cometer la osadía de decir hoy día gana Trump, pero como cuando dicen no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan, tiene harta pinta. Ahora, en el estricto rigor, digamos que pudo haber habido un error, pero a medias, porque Hillary sacó más votos que Donald Trump, más votos populares. Lo que pasa es que Trump sacó más votos electorales, ¿no? La suma de estados clave le permitió a él ganar, a pesar de que sacó menos votos populares, es decir, menos votos de la ciudadanía que los que había obtenido Hillary Clinton. Hillary Clinton sacó un puñado no menor, digamos, de mayor cantidad de votos, pero no le permitió eso el triunfo, porque como funciona el sistema es una elección indirecta en Estados Unidos. Exactamente. Y ahí es bien interesante lo que pasa después en 2020 con la elección de Trump y Biden, porque uno podía decir, listo, después de 4 años la gente quedó atorada de Trump, ya no quiere más Trump, pero el buen desempeño que tuvo en materias como desempleo y algunas cosas económicas que tocaban a condados bien golpeados por el deterioro de la industria local y que con Trump se vieron favorecidos por distintas medidas que tomó él como presidente, más allá de que su desempeño era bien cuestionable en materia internacional, por el desconocimiento que tenía y otras cosas, el Estados Unidos puertas adentro, igual lo premió en 2020, aumentó el número de votantes de manera importante. Lo que pasa es que también Biden sacó a mucha gente a la calle a votar porque había un rechazo a Trump. El detalle es esa gente que votó por Biden, que le dio ese margen en una elección que fue histórica, porque los republicanos nunca habían obtenido tantos votos y los demócratas tampoco habían obtenido tantos votos antes en la historia. Claro. En ese margen adicional que sacó Biden, había mucha gente que era viuda de Sanders, o gente que odiaba a Trump porque le daba mucho miedo. Yo no sé si ellos hoy día están tan celosamente alineados con Biden después del desempeño que ha tenido el mandatario. Ahí es donde yo creo que ese margen va a jugar la diferencia. Muy bien, pues Carlos Franco, te quiero agradecer estos minutos de conversación para hablar un poco de Donald Trump y a la espera también del fallo que vayamos a tener en el llamado caso Stormy Daniels. Carlos Franco, periodista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, autor de Donald, de Aprendiz a Presidente. Carlos, un abrazo. Un gusto, que estén muy bien. Gracias, Carlos. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.